Buenas tardes, soy el alumno Aníbal Leonel Carrillo. Aquí daremos inicio al trabajo final de la unidad curricular Historia de la Cultura y de la Vida Cotidiana, con la entrevista del docente de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Donato Cachambi, profesor en Ciencias de la Educación y en el Instituto José Eugenio Tello. Profe, aquí va la primera pregunta. ¿De qué manera vivió y cómo recuerda el retorno de la democracia en 1983? Bueno, con mucha ilusión, ¿no? Mucha ilusión, después de tanto dolor, de tanta violencia, de tantas mentiras, de todo lo que se ha orquestado después del golpe de 1976, que ellos llegaron, digamos, mintiendo a la gente que iban a restaurar el orden y la moral. Y bueno, y eso no fue así. No restauraron ni la moral ni el orden, porque específicamente acá en Jujuy, el 24 de marzo de 1976, en la compañía minera Aguilar a las 6 de la mañana empezaron a reprimir, empezaron a detener miembros de la Policía Provincial de Jujuy, de Gendarmería y Policía de la Federal, y Policía Federal. Así también ocurrió en el Ingenio Ledesma, ocurrió también en el caso de la detención de Marina Vilte el 31 de marzo de 1976. Así que fue una vivencia muy esperada, porque habíamos visto masacrar, desaparecer, torturar, vimos muchos exilios, muchos centros de clandestina detención de 76 en adelante, que terminó con la coronación de los 30.000 desaparecidos, digamos, en toda nuestra república. Esto tenía que terminar. No podía, el país no se merecía semejante escenario social de violencia y terrorismo de Estado que han instaurado estos militares proimperialistas, porque la última era la continuidad, digamos, de lo que habían hecho en 1955, ¿no? Es arrasar con los movimientos populares, arrasar con las conquistas sociales y reimponer el orden social oligárquico proimperialista. Así que con mucha esperanza, bueno, habíamos esperado la democracia, que no iba a ser fácil, ¿no? Y los militares no se fueron porque ellos regalaron, digamos, la democracia al pueblo argentino. Esto había que luchar, costó mucho sudor mucha lágrima, mucho exilio, muchos presos. Eh, y bueno, y así entramos a la democracia, inclusive el mismo Ricardo Alfonsín, abrazando la teoría de los dos demonios, hizo de que, bueno, que uno de los movimientos nacionales sea, sea demonizado, ¿no? Con el tema del terrorismo, la violencia, la subversión. Y bueno, y así llegó Raúl Alfonsín, digamos, al primer gobierno, al retorno de la democracia. Claro. Vamos a ir por la siguiente pregunta. ¿Cómo cree usted que influyó la música en la década de los 80 como forma de protesta hacia el sistema y los gobiernos de turno? ¿Piensa que artistas como Charly García, Mercedes Sosa, Papo, Los Redondos, entre otros, formaron una identidad en los jóvenes? Sí, sí, la juventud estaba muy golpeada. En la República Argentina, en 1968, ya con el Cordobazo, se había formado una nueva generación de jóvenes que habían visualizado la posibilidad de redireccionar el orden político social, digamos, para todos los argentinos, en donde todos estén incluidos. Y bueno, como en la dictadura del 70, en la última dictadura
militar, empresarial, eclesiástica, ha golpeado mucho a los jóvenes. Ser adolescente en la dictadura es ser subversivo, y esta gente se encargaba, digamos, de endemonizar, digamos, a toda aquella gente que pregonaba pautas del movimiento nacional peronista, o también pautas de un movimiento socialista, o pautas, digamos, de otro orden social diferente al capitalismo. Y en eso, bueno, yo creo que han jugado un rol muy importante, por ejemplo, como Piero, Mercedes Sosa, León Gieco, Víctor Heredia, que habían sido censurados y habían sido exiliados. Entonces, como esta juventud fue castigada por la represión, en el retorno a la democracia incidió bastante de que era posible, digamos, seguir luchando, seguir apostando a una patria justa y soberana, ¿no? Sí, ha incidido mucho la juventud, digamos, a través de los artistas, más los artistas que habían sido censurados, ¿no? El caso por ejemplo, de Mercedes Sosa, Víctor Heredia, León Gieco, Piero, todos estos artistas, digamos, habían manifestado su rechazo a la represión dictatorial orquestada, digamos, en 1976, ¿no? Con Videla, Macera y Agosti. Así que sí ha incidido. Y eso contagiaba, ¿no? Contagiaba reencontrarse con la esperanza, contagiaba con soñar que es posible, digamos, apostar a la consolidación de una democracia. Tema que en la Argentina hemos tenido pocas experiencias, digamos, para consolidar, digamos, con una sociedad fuertemente democrática. Nosotros, sí, esto tiene que ver con, por ejemplo, el tema de Irigoyen, en 1916, cuando asume su primera presidencia, también había insinuado redireccionar su modelo social económico hacia el desarrollo social industrial hacia adentro, y preferentemente basado en los principios morales, morales y éticos. Y eso, bueno, generó molestia a la oligarquía, ¿no? A la oligarquía y al imperialismo. Y así, digamos, con la nacionalización del petróleo y con la postura esta de la neutralidad, la postura esta de recuperar las instituciones a través de principios éticos de los funcionarios políticos, bueno, molestó mucho, y así vino el golpe de Estado, ¿no? Y así también fue con Perón. Perón también planteó un modelo social, industrial, digamos, hacia adentro, y bueno, también tuvo la misma respuesta. Y esta cuestión de los jóvenes también, ¿no? Contagió mucho, ayudó, y tal es así que no soportaron la escalada, digamos, del caos social económico, digamos, antes de que se vaya Alfonsín con el tema de la hiperinflación. Siempre estaba latente la posibilidad de una reorganización de esa juventud diezmada. Ellos decían, por ejemplo, que los militares no habían podido diezmar, bien que se llevaron, digamos, a Marina Vilte, se llevaron a Abelino Bazán, al doctor Luis Arede, a muchos jujeños, pero quedó el sueño, quedó los ideales, quedó un camino para construir y para fortalecer el proceso democrático. Con la reciente muerte de Diego Armando Maradona, ¿cree que se fue un emblema de protesta que emergió en plena época de la dictadura cívico-militar? Eh,
Sí, porque, bueno, Maradona tenía su particularidad, ¿no? Primero, como deportista, unas cualidades ineludibles, ¿no? Incomparables, pero a esa cualidad, este futbolista lo adosó un posicionamiento político, social, que está estar cerca de los desposeídos, cerca de los pobres o de los poderes alternativos al capitalismo, ¿no? Porque él también fue perseguido por todo el establishment o todas las instituciones de alto poder. Tengan en cuenta que este mundo no tolera la diversidad, ¿ve? La diversidad o la rotación de poder, ¿no? Son muy hegemónicos. Tal es así que, por ejemplo, cuando él llega a Italia, en Italia el predominio político, social, económico lo tenían la gente del norte, ¿no? La Fiorentina, Roma, Torino, y no se concebía que un pueblo del sur, un, un pueblo pobre, campesino, como los napolitanos, digamos, lideren el campeonato italiano y sea potencia, ¿no? Y lo mismo ocurrió acá, por eso que también creo que ha visualizado de que a través del deporte el capitalismo se ha incrustado en esta actividad en donde él visualizó de que había una injusticia muy grande contra los futbolistas, ¿no? eh, corrían muchos miles de dólares y en la cual esos muchos dólares no terminaban, digamos, en la arca de los jugadores, ni tampoco se propiciaba ni tampoco se propiciaban actividades sociales, educativas o de salud para proteger. Él vio muchos futbolistas sin obra social, muchos futbolistas que han terminado alcohólicos, abandonados, muchos familiares, futbolistas que terminaron mal. Entonces él se encolumnó de esto, ¿no? Creo que también el hecho de posicionarse al lado de Cuba, visualizando el bloqueo inhumano que somete Norteamérica a este pueblo por, por sostener y por vivir de una forma diferente al capitalismo norteamericano. También de posicionarse del lado de Venezuela, de Bolivia, de Evo Morales, de estar al lado de Kirchner. Y eso creo que ha generado una reacción a los sectores oligárquicos de ligarle únicamente con sus errores, ¿no? En donde los sectores tipo Clarín, Nación, TN, Noticias, todo eso, se limitan a ver los defectos, ¿no? Los defectos del alcohol, de la droga, su intimidad familiar, todas estas cuestiones, pero no hacen visualizar el posicionamiento político-social que tuvo Maradona, digamos, de esto de reclamar otro orden social, reclamar justicia, reclamar que en el deporte no sea únicamente los empresarios los que se adineren, sino que también se vuelque parte de esas ganancias a los deportes populares, a los clubes, a las escuelas. Y creo que ha impactado, ¿no? Preferente, creo que es un modelo social deportivo que ha dejado este hombre que el Estado tiene que cuidar y que sirve, ¿no? Que sirve para la contención social de los jóvenes, especialmente de las clases populares. Con respecto a la década del 90, en el inicio de la privatización de Menem estuvo marcado por una intensa resistencia sindical. ¿Usted en esos años estuvo involucrado o participó de algún movimiento sindical? Sí, yo preferentemente participé muy activamente en la década del 90. Me acuerdo que en la década del 90 estaba en Jujuy, gobernaba Ricardo de Aparici, y después también estaba de Aparici, después llegó Roberto Rubén Domínguez,
Y en esa época, bueno, Menem, tema de que, bueno, Alfonsín había terminado mal su gobierno, porque terminó, digamos, con muchos problemas. Alfonsín vino con la cuestión esto de los cara pintada, vino con el tema esto de la falsa expectativa de la inversión extranjera en el petróleo, y terminó con el tema esto de la cuestión del tema de la tablada, la ley de punto final o audiencia de vida. Ya inclusive, ya me acuerdo más o menos en el 95, ¿no? Había muchos problemas y terminó con el tema de la hiperinflación, en donde era muy complicado vivir. ¿Por qué? Porque las cosas subían cada hora, inclusive los supermercados contrataban a jóvenes exclusivamente para remarcar los precios. Yo me acuerdo que habíamos vivido en época de Navidad y Año Nuevo, era una locura cómo se remarcaban los precios, ¿no? En esta época del 90 nosotros bueno, hemos esperado con mucha ansia, ¿no? Después del fracaso del gobierno radical, el tema de Carlos Menem, que había aparecido como la cuestión esta del salariazo y la revolución productiva, ¿no? Y la cuestión esta, el salariazo y la revolución productiva, y de él aparecer con el poncho y con la patilla simulando la presencia de Facundo Quiroga, entonces uno tenía dos alternativas, es decir, que votar el salariazo, la revolución productiva y a un caudillo riojano como Facundo Quiroga. Yo creo que han sido pocos los que pensaron, digamos, en no votarlo a este hombre, ¿no? Eh, pero bueno, apenas asumió, ya la semana, ha, este, ha designado como ministro de Economía, no recuerdo bien, no sé si era Rapanelli, y Rapanelli era un gerente de la empresa Bungibor. El Bungibor es una empresa, digamos, referencial de los sectores oligárquicos, y bueno, ahí ya, ahí se produjo el desbande del peronismo, ¿no? Ahí ya se ha producido un giro hacia la derecha del peronismo, así que ya ha empezado la gente a visualizar que todo esto del salariazo y la revolución productiva era una farsa, y lo que sí o sí ha encarnado y ha metido en su gobierno fue el tema de introducir el neoliberalismo en la sociedad argentina a través de los principios del Consenso de Washington. Ahí, a partir de subordinarse a los principios del Consenso de Washington, nosotros pudimos ver, por ejemplo, acá en Jujuy, el tema de la privatización de Alto Horno-Zapla, porque dentro del principio del Consenso de Washington era que el Estado debía desprenderse de todas las empresas que tenían asistencia social, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones acá emblemática acá en Jujuy fue la de Alto Horno-Zapla en 1993. Ahí, bueno, se planteó la cuestión de que ellos decían de que, bueno, que había que entrar a la globalización, y que la globalización traía tecnología, y que esa tecnología solamente iba a venir con las inversiones, y que el Estado no tenía dinero, y que la única forma era de privatizar. Entonces, como ya estábamos en crisis, ya había desempleo, ya había grandes problemas, digamos, con los empleados. La masa de empleados estatales creció enormemente, y ya había muchos problemas con el frente de gremios estatales debido a los retardos de pago de sueldo. Entonces, esto de la privatización de Zapla, nosotros lo hemos vivido, porque acá este establecimiento ha sido creado en 1942 a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares como Alto Horno Zapla, empresa estatal siderúrgica nacional,
llegó a cobijar más o menos alrededor de 9.000 empleados. 9.000 empleados, ¿por qué? Porque era un complejo industrial integral. Acá se sacaba el mineral, se fabricaba el carbón vegetal, se traía de volcán la piedra caliza, así que en Alto Horno Zapla se fabricaba el acero a través del Alto Horno. Es decir, traía mineral de la mina 2 de octubre, de Puesto Viejo, traía el carbón de, de forestal y también traían parte del carbón del Chaco, de Santiago del Estero, y traían la piedra caliza y la dolomita de Volcán y de Tumbaya. Eso hacía que se pueda fabricar arrabio, y el arrabio era la materia prima para fabricar acero. Y después, bueno, del arrabio fabricaban acero, y eso ayudó, digamos, a la industrialización de Palpalá. Palpalá, de ser un centro agropastoril, en donde la mayoría de los palpaleños eran peones de campo, empezaron a convertirse en obreros industriales, obreros electricistas, obreros carpinteros, obreros fumistas, algunos aceristas, y bueno, y así ha llegado al 9.000. Era impresionante la cantidad, entraban de 6, 14, 21. A las 6 de la mañana era impresionante la cantidad de bicicletas, cantidad de autos y colectivos que salían y hacían las 14 a las 21. Todo ese movimiento ha posibilitado la generación de muchas empresas alrededor de Zapla. Empresas que se dedicaban a arreglar los motores, empresas que se dedicaban a fabricar piezas de repuesto, empresas que se dedicaban al mantenimiento eléctrico, y así Palpalá fue llamada madre industria. En 1993, cuando se privatiza esto, quedan 750 trabajadores. De los 9.000, quedan 750 trabajadores. Pasa de Alto Zapla, pasa a llamarse Acero Zapla. Y actualmente hay 135 empleados. De los 135, 100 están con licencia por pandemia, y solamente están trabajando 35 personas en el establecimiento de Alto Zapla. Totalmente abandonado, totalmente, digamos, no hay inversión, no hay producción, es elemental lo que se está haciendo, y bueno, esta es la mentira que nosotros hemos vivido en Palpalá, digamos, en la década del 90, ¿no? También hemos vivido en Jujuy otro importante, que es la transferencia de los colegios nacionales a la provincia. En esa época estaba el gobernador Rubén Domínguez. Rubén Domínguez, bueno, él ha sido uno de los propiciadores de esto de avalar las transferencias de los colegios nacionales a la provincia, que significaba que el Ministerio de la Educación de la Nación se quedaba sin escuelas. Todas las escuelas nacionales, técnicas, normales, agrotécnicas, han pasado a la provincia. Pero, lo que pasó es de que cuando se traspasa solamente se hacían cargo del sueldo. La provincia se hacía cargo del sueldo, y quedó a la deriva lo que es equipamiento, infraestructura, y también lo más grave ocurrió en la transferencia, es de que no se dieron cuenta, o bien se hicieron los distraídos, porque dentro de la política de Carlos Menem estaba la desindustrialización, porque el país que había ideado Carlos Menem era un país de producción bien en servicio. ¿Qué quería decir esto? Que no era necesario ingeniero, no era necesario formar técnicos, no era necesario tener industria, no era necesario fabricar acero, fabricar bronce, fabricar cobre o aluminio. Entonces, cuando transfirieron de la Escuela Nacional a la provincia en 1993-94, hacen una ley nacional y después firman un convenio de transferencia de Colegio Nacional a la provincia, en Jujuy, y ahí se dan que Jujuy no tenía un marco normativo para escuela técnica, en el estatuto no se contemplaba escalafones, ni tampoco en el reglamento general de la provincia estaban, digamos, en las escuelas técnicas. Se formó una comisión que en 6 meses iban a diseñar
un nuevo marco normativo contextualizado y pasaron 26 años, pasaron más de 26 años y todavía aún ahora, digamos, no se ha resuelto el marco normativo. ¿Qué implicancia tiene esto? De que antes vos para ser director de la escuela técnica tenías que ser profesor de matemática, física y química, ingeniero o técnico con experiencia fabril. Después del 93, de esta nefasta experiencia, digamos, a la que nos ha sometido Carlos Menem y Roberto Rubén Domínguez, gobernador de Jujuy, ha hecho que en Jujuy, la escuela técnica, cualquiera sea director y supervisor de escuela técnica. Así llegaron los profesores de educación física, profesores de inglés, profesores de lengua, profesores de geografía, a conducir una escuela técnica. Sin tener la mínima idea ni el mínimo conocimiento del mundo industrial y del mundo social. Así que bueno, ante esto digamos, ha generado como una bacherización, digamos, de la educación técnica, ¿no? Una escuela técnica que se ha quedado con el pizarrón, que se ha quedado con la tiza, se ha quedado con los papeles y con todo su equipamiento, digamos, totalmente obsoleto hasta el día de hoy. Bueno, esa es una experiencia, digamos lo que es específicamente la década. Nosotros hemos peleado muchísimo, ¿por qué? Porque en el 1995 nos querían imponer la ley federal. Yo personalmente he peleado para que en la escuela técnica no se incorpore el eje B3 y el polimodal y trayecto técnico profesional en la escuela técnica. ¿Por qué? Porque eso implicaba el cierre de los talleres y la pérdida de la formación disciplinar. Digamos que había una tendencia a bachillerizar toda la nación. Bueno, claro, el fin era que el modelo de país no requería técnico, no requería ingeniero, no requería fábrica, y es por eso de que nosotros, digamos, primero nos dijeron de todo, ¿no? Fue durísima. Durísima fue la experiencia nuestra, porque primero la gente no estaba acostumbrada a que la ley que no sirve hay que derogarla, porque en un Estado de Derecho las leyes que sirven sí deben seguir en vigencia, pero en un Estado de Derecho una ley que atenta contra la educación, atenta contra la sociedad, contra el interés del pueblo, debe ser derogada y logramos la derogación. Pero para eso, porque la gente primero no entendía que era posible derogar una ley. No, es un acto cívico derogar leyes antipueblo, leyes que atentan contra la identidad, digamos, industrial del pueblo. Y a nosotros nos decían, bueno, que nos acusaban de que nosotros no nos queríamos modernizar, que nosotros no queríamos globalizarnos, que nosotros no queríamos entrar en las nuevas tendencias educativas, toda esta estupidez que se han incorporado o traían los tilingos que estaban en el Ministerio de Educación. Y nosotros lo que denunciamos que la Ley Federal de Educación no tenía principios educativos que beneficien al pueblo, ni tampoco el concepto de educación era lo que necesitaba la provincia, lo que necesitaban los jóvenes. Así que nuestra experiencia fue durísima, durísima. Yo en el caso mío, por ejemplo, personalmente tuve 31 días de carpa frente al Colegio Verbo Divino acá en Palmira, 31 días de carpa. He dormido 31 días ahí en la carpa. ¿Para qué? Para que la Ley Federal de Educación no se aplique en Jujuy. ¿Y qué es lo que hemos logrado? Porque acá en Jujuy se aplicó una muestra nada más. El tema era de que los tecnócratas del Ministerio de Educación querían ser más papa que el más papista que el Papa. Entonces ellos querían ser los primeros, digamos, en decir, no, en Jujuy se aplicó. No, aquí en Jujuy fue una feroz resistencia. Aparte de estos 31 días de huelga, de permanencia, hicimos marcha de San Pedro, digamos, caminando hasta Jujuy, ayuno, huelga de hambre. Fue terrible la cuestión esta digamos, de la década del 90. Y aparte de esto, de la ley federal, se nos ha sumado el tema de los conflictos, digamos, de los pagos salariales. Estamos hablando del 93.
Estamos hablando de Menem, estamos hablando había venido Roberto Domínguez, que antes de Roberto Domínguez estaba Ricardo de Aparici, que había hecho un defalco en la provincia, que llevábamos más o menos 4 meses sin cobrar el sueldo. Es ser empleado del Estado era una aberración, ya ni el carnicero te fiaba. Entonces era una situación muy compleja, ¿no? Que hemos pasado, digamos, el tema. También vimos en la década del 90, aparte de SAPLA, aparte de las transferencias al Colegio Nacional de Provincia, vimos el tema del cierre de los ferrocarriles. Vimos cómo empezaban a morir los pueblos de la quebrada, los pueblos de la puna, ¿sí? Digamos, cuando se cerró, dejaron de circular los ferrocarriles, a pesar de que Menem había prometido, digamos, instalar trenes mucho más modernos, mucho más sofisticados, pero no ocurrió nada de eso, ¿no? Vimos con mucho dolor, digamos, cómo se cerraban empresas, es decir, se privatizó Sapla, que terminó ahora de 9.000, terminó con 135 obreros, totalmente abandonado, destruido. Hoy usted pasa, es un parque de chatarrerío eso. Hemos visto cerrar a CEPAL, hemos visto cerrar, digamos, muchas empresas acá, la minadora Palpalá, Estanza, también hemos vivido el cierre de Pirquita, bueno, todas esas cuestiones hemos visto, así que el tema de educación, el tema de industria, mucho desempleo, una ola de desempleo terrible. ¿Qué papel jugó la educación en los años 80 y 90? La educación, digamos, tema que desde los ámbitos ministeriales no le dan la fuerza, la importancia, digamos, a la educación, ¿no? Está muy relegada. Digamos, hay un descreimiento, digamos, a la potencia movilizadora y creativa que tiene la educación, ¿no? Es decir, que desde el 80 al 90 lo que se ha visualizado es de que las autoridades ministeriales, en lugar de ver a la gente, en lugar de escuchar al pueblo, en lugar de escuchar a los jóvenes, solamente escuchan, digamos, las necesidades del Ministerio de Educación, las necesidades del gobierno, y se transforman en meros burócratas que solamente, digamos, aplican el marco normativo diseñado y pregueñado en alguna oficina, en algún laboratorio de alguna empresa. Por eso de que, digamos, no hubo un protagonismo en la educación que podría haber tenido, por ejemplo, educación y derecho humano, por ejemplo. Se perdió la oportunidad, si no eran los organismos de derechos humanos, las madres, los presos políticos, esto no avanza. El tema es que nosotros acá en Jujuy tenemos una provincia con un Estado colonial y funcionarios con mentes coloniales. Por eso es que no se pudo, digamos, propulsar a la educación, digamos, como mecanismo para fortalecer la democracia y una sociedad industrial en desarrollo. Digamos, solamente hemos visto que en el 80 y 90 es asistencialismo y tecnocracia en el Ministerio de Educación. Por ejemplo, estas cuestiones de la aplicación de la ley federal. Hemos visto aberraciones. Yo te explico, por ejemplo, en mi escuela técnica, mirá el grado de perversidad, digamos, que tienen estos tecnócratas con relación a la educación. Me decía el director que él había optado por una orientación
del polimodal en óptica porque una amiga del ministerio le iba a facilitar el equipamiento, pero le debía asegurar las horas. Entonces, estas perversiones, digamos, estas conductas, digamos, totalmente carente de patriotismo, carente de conocimiento, carente de sensibilidad, ha hecho que la educación no tenga un rol, digamos, un rol para visualizar la injusticia, para visualizar los atropellos. Por ejemplo, esta cuestión de los cierres del ferrocarril, del cierre de Alto Horno Zapla, el cierre de Mina Pirquita. Esto no corre por la educación, no corre, no está en los currículum. Entonces, por eso es que creo que la educación jujeña ha sufrido la carencia de funcionarios ministeriales que estén a la altura de construir un modelo social educativo con desarrollo social industrial hacia adentro, ¿no? Si lo que la resistencia a la ley federal lo hicimos, digamos, los centros vecinales, los centros de estudiantes, nos movilizamos y planteamos que esto estaba mal, pero no se vio, digamos, un protagonismo de la parte educativa de ayudar a visualizar esto, ¿no? Porque tendrían que haberse hecho debates. Yo me acuerdo, mira, la orfandad de instituciones y de líderes sociales cuando se ha privatizado Zapla. Acá en Palpalá éramos más o menos como 15 cuadras de gentes. Cuando hemos llegado a la puerta del establecimiento Alto Horno Zapla, no había oradores. No había, los sindicalistas no aparecían porque lo iban a matar, porque Alzogaray y Torre, que eran lo del sindicato de Acero Zapla, también estaba Perazzi, estaba Daza, que si aparecían lo degollaban. Entonces, no había sindicalista, ni tampoco había político. En esa época Daza era que sostenía que con la privatización venía la modernización. Entonces vos decías, ¿cómo es el tema este? Que no hay instituciones y que no hay líderes. Entonces, la educación hacía agua. La educación, digamos, dentro de la escuela no se trataban los temas estos de la privatización. Inclusive ahora yo creo que debemos ser contados con los dedos de una mano que nos atrevemos a incorporar dentro de la currícula estas temáticas, digamos, que hacen al dolor, digamos, de Jujuy, ¿no? ¿Qué significó la colimba para los jóvenes de aquellos años? Bueno, yo hice la colimba en el grupo de artillería 5, ¿sí? Yo hice la colimba en lo que era el GAM 5. Mira, sinceramente, digamos, eh, es una experiencia muy dolorosa y agradezco que haya desaparecido el servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque los militares que están en el regimiento todavía tienen la instrucción, digamos, que ha generado los Videla, los Bussi, los Gulacio, los Macera. Yo cuando estaba dentro del cuartel, ¿sí? Adentro del cuartel, ¿sí? Era violencia. Yo tenía un cabo que era el cabo Montealegre, me acuerdo, era un sanjuanino,
Y el tipo nos sacaba a 10 de la noche, 11 de la noche, y teníamos que volver todo ensangrentado, porque decía que así era el soldado y así era la guerra. Y después había otro imbécil también, que era un cabo García, que quería rendir para comando, y este perverso infeliz nos sacaba de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana al monte a arrastrarnos, digamos, porque nosotros éramos, digamos, instrumento, digamos, para su entrenamiento. Y ahí veía gente que estaba preparada para vivir con la sangre, con el dolor, con la humillación y con la subordinación. Y he visto muchas aberraciones. Por ejemplo, una vez, me acuerdo, nosotros en cada batería éramos 400 y nos hicieron formar fila y nos hacían firmar libros grandes. Y cuando me tocó a mí, pido parte para Sargento Ayudante Martínez, le digo, quiero saber qué es lo que estoy filmando, porque no te permitían, todo el mundo filmaba y no sabía qué filmaba. Y resulta que firmábamos que habíamos perdido el jarro, que habíamos perdido la toalla, que habíamos perdido el cuchillo, que habíamos perdido la camiseta, y era mentira. Entonces yo le digo, mi sargento, parte de la sargento Ayudante Martínez, yo no voy a firmar. Ah, me dice, vos no vas a firmar. Me metí una trompada en la boca. Me dice, ¿ahora va a firmar o no? Sí, mi sargento ayudante. ¿Entendés? Actos de corrupción. Me acuerdo cuando estábamos haciendo guardia a las 2 de la mañana en el Polvorín, que hay un portón por detrás del grupo de artillería 5, y nos decían, soldado, a las 3 de la mañana van a salir 3 camiones y usted no diga nada. Salen 3 camiones y se va a incendiar el depósito de uniforme. Empezaba el incendio y salían los 3 camiones llenos. Eso era la colimba. Y después también me acuerdo de que todas las cosas, había un galpón lleno de stand con buzos, guantes, bufandas, colchas, donada por el pueblo jujeño, y estos perros lo tenían guardado ahí en el regimiento, y cada invierno escogían esa ropa y se lo llevaban para su familia. Esa gente no puede educar y formar a los ciudadanos y menos a los jóvenes. También estaban, digamos, todas estas atrocidades que yo he vivido. Esto no ayuda a formar a un joven, menos a un pobre. Porque el pobre se va a hacer más violento con esto. Y me acuerdo los oficiales, entre la línea de los oficiales y suboficiales estaba muy marcada. Los oficiales eran agentes del sur, eran lo que se consideraban los sangre azules. Y los suboficiales eran toda la morochada. Entonces, todas estas cuestiones, yo me acuerdo una vez también, la forma en cómo denigran a la gente del ramal, a la gente de la quebrada y Puna, de colla, boliviano, sucio, analfabeto. Ese es el tratamiento, digamos, que te daban en la colimba. Por eso a mí me duele el alma de aquellos padres y aquellos funcionarios que todavía dicen que vuelvan la colimba porque ahí se van a educar los jóvenes. No, no se educan. Ahí se hacen más violentos, ahí se roba más. ¿Por qué? Porque los tipos no son, yo creo que hay, primero que tiene que cambiar la cúpula. Toda esta generación formada por Videla, por Macera, por Bulacio, por todos estos tipos que han hecho terrorismo de Estado y terminaron de matar a 30.000 tipos y han terminado de desindustrializar el país. También se han adueñado de muchas fincas y muchas tierras. Esta gente se tiene que ir.
Esta gente no le sirve al país porque los militares deben ser soldados que garanticen la soberanía y la convivencia de los argentinos. Esta, la que todavía está en el regimiento, está todavía con la formación del Plan Cóndor, que es reprimir a aquellos socialistas, a aquellos trabajadores, a aquellos indigenistas, a aquellos indianistas. Está en eso. Entonces, por eso le digo que la experiencia, por eso digo de que la educación la hacen los maestros y los profesores que se forman. Un violento, un genocida, no educa. Un violento y un genocida como Bulacio, como Bussi, ¿sí? Como tantos militares que han sido juzgados en el juicio de lesa humanidad, ellos lo que hacen, ¿sí? Ellos lo que hacen es subordinar, atemorizar, delinquir. Y creo que los jóvenes no deben, no se le deben prestar a los jóvenes para que le enseñen esas cosas. Los jóvenes tienen que amar la patria, los jóvenes tienen que estudiar, los jóvenes tienen que tener sensibilidad social, los jóvenes tienen que amar a sus padres, los jóvenes tienen que seguir estudiando. Entonces esto gracias al tema de este Carrasco, el caso de este Carrasco, el joven que ha sido asesinado, digamos, en Neuquén, digamos, justamente en la época de Menem, cuestiones proselitistas, parece que ha hecho desaparecer el tema de esto. Bueno, pero también tiene que ver con la idea de soberanía. Pero bueno, creo que no es el momento. Ahora, que se forme un plan educativo con sentido social, sentido soberano, puede, pero yo sinceramente tuve una triste experiencia, digamos, de general violenta, ¿no? Y ahora yo me acuerdo, nosotros, ¿por qué cobramos 100 pesos, 150 pesos? ¿Por qué el soldado cobraba 100, 150, 200 pesos y por qué el soldado no te apenas le alcanzaba para un sándwich y un paquete de cigarrillos? Porque estos robaban. Porque estos tipos robaban. Si ahora nosotros hacemos auditoría de cuánto cobraban los soldados, vamos a ver la cantidad. Yo he visto, por ejemplo, eso, cómo robaban los uniformes, cómo robaban armamento, cómo robaban, cómo la ropa, inclusive yo me animo a decir ahora, si vamos al regimiento el quinto, capaz que las bufandas y los buzos siguen en eso, algunos deben seguir. Pero fue muy triste, ¿no? Muy triste. En esa época también hemos visto cómo robaban la carne, cómo robaban el alimento para los soldados. Yo me acuerdo que a mí me tocaba repartir el pan y teníamos que ir a dejar al barrio militar una bolsa de 2 kilos para los oficiales, para estos infelices que cobran un buen sueldo y que el Estado le da la vivienda, le da la movilidad y todavía tienen la cara dure, digamos, de recibir 2 kilos de millones que podrían ser para el soldado, o podrían ser para un hospital, o podrían ser para un club de abuelos, pero son miserables. Así que mi experiencia fue nefasta y ojalá nunca más regrese con genocidas. Ahora, si el planteamiento es un planteamiento con militares que no hayan ejercido el terrorismo de Estado, que no se hayan formado dentro del Plan Cóndor, puede que funcione esta alternativa. ¿Cómo afrontó la crisis del 2001, del año 2001? Bueno, esto fue desde la Rúa. Nosotros como docente, me acuerdo, ya de la Rúa ya venía mal, ¿no? Veníamos mal porque ya entra por la alianza, cuando el Chacho Álvarez se despega de la alianza, que era el Frente Grande, y después viene con el tema de la tarjeta Banelco para incorporar el tema de la flexibilización laboral. Ya venía con mucha molestia el pueblo argentino. Ya veníamos con un atraso de sueldo, con monedas, con bonos,
con ticket y una serie de cosas que estaban muy complejas. Yo me acuerdo mucho el tema de la Rúa, cuando fue la represión y fallecieron más de, no me acuerdo si 20 o 30 personas fallecidas en Plaza de Mayo, y esa noche de la Rúa metió el estado de sitio, declaró el estado de sitio. Y yo me enteré a las 10, a las 20, inmediatamente los compañeros nos hemos convocado al sindicato, al SEDEN y después a la Casa de Gobierno. Y así como nosotros hemos rechazado el estado de sitio declarado por De la Rúa, y así hicieron muchos jujeños y muchos argentinos, tal es así que la movilización después de las 20 en todo el país ha sido unánime y creo que a las 0 horas o al otro día se levantó el estado de sitio. Pero era el tema era una situación muy complicada porque, bueno, como los radicales siempre, digamos, nuevamente empiezan a confiar, digamos, en las inversiones extranjeras o en López Murphy, que era el ministro de Economía, estos tipos muy, muy liberales, muy empresarios, muy de mirar hacia afuera, bueno, generó esta situación y este caos en la cual se tuvo que ir, ¿no? Nosotros vivimos con veníamos con la época de Menem, veníamos con me acuerdo, el fogonazo en Neuquén, con el tema del Cutralcó, veníamos con el santiagañazo, con el tucumanazo, veníamos también me acuerdo de la época de Menem, en el tema de la marcha federal, veníamos muy mal así con el tema de la Rúa, ya la gente ya no tuvo paciencia, ¿viste? Ya veías, se habían acordado del tema de Alfonsín, el tema de la hiperinflación, que cómo las cosas subían y cómo que no había reactivación industrial. El problema es de que habían dicho que privatizando Zapla, privatizando el teléfono, privatizando la energía, privatizando todo, se iba a dinamizar y no fue así. No fue así. Y a través de la historia nosotros sabemos que solamente los pueblos avanzan socialmente con los movimientos populares, tal así como el irigoyenismo, el primer peronismo, y después todo se navega en el caos y en el desorden, ¿no? Sí, nosotros muy angustiados, muchas movilizaciones, este, mucha necesidad, digamos, de que lo que la gente buscaba es la generación de puestos de trabajo genuino, porque esto de yo ser trabajador industrial de Zapla, de fabricar acero, la gente empezó a pasar a ser desocupado o a ser empleado público. Y en el tema del tiempo de la Rúa, en lugar de crear empleos industriales, ya sea sociales, fuera del Estado, sociales o privados, no, al contrario, ha crecido sector estatal bueno, y el sector industrial quedó inmovilizado. Entonces, la gente, el camino era ser desocupado, agarrar un plan social, o bien meterte al Estado para ser empleado del Estado. Así fue que fue muy doloroso. También hemos visto en esta época cómo muchos, el gobierno ha hecho uso de la burocracia sindical, ha hecho, ha hecho, ha, ha hecho creer, digamos, que los sindicalistas podían ser empresarios. El caso de Triaca, me acuerdo el caso de Tel, el diputado nacional de Jujuy, que también estaba involucrado con la tarjeta de Banelco. Me acuerdo que el ministro de Trabajo había negociado para aprobar esa ley y este jujeño era la afrenta de nuestra provincia, ¿no?
porque está involucrado, termino involucrado dentro de estas cuestiones. Sí, fue muy dolorosa. Siguió la desocupación, siguió la desindustrialización, y bueno, eso tuvo que ir, así como entró tristemente, se fue de la rúa. Y por último, profe, ¿alguna reflexión, recomendación que quiera dar, digamos, a los jóvenes actuales, a la nueva generación? Sí, primero que, primero que los jóvenes se acuerdan que viven en Jujuy, que viven en Argentina y que viven en Latinoamérica. Primero que sean conscientes de dónde viven, a dónde vivimos. Y después es de que analicen, estudien y piensen profundamente la diferencia entre una dictadura y vivir en democracia. Nuestra democracia no es madura, todavía es muy joven, no se ha consolidado, falta mucho, digamos, para consolidarlo. Pero la dictadura, ¿sí? Digamos, son políticas sociales económicas. Estos sistemas son diagramados por el imperialismo norteamericano. Y que lo que han encausado los oficiales, los generales, como Bussi, Macera, Agosti, toda esta generación, digamos, no están del lado de la industrialización como Mosconi, General Sabio, Riccieri. No, esta gente son agentes, son sicarios de las multinacionales y del gobierno norteamericano. Y hay testimonios escritos, orales, digitales, digamos, de, de cómo mintieron en la República Argentina. No instauraron la moral, no reinstauraron la moral, ni tampoco, digamos, pusieron el orden. Sí pusieron el orden proimperialista, el orden oligárquico, que se traduce en muerte, en exilio, en desapariciones, en tortura. Entonces, Argentina, cuando vivió con terrorismo de Estado, con centros clandestinos de detención, cuando se suprimen las garantías institucionales, no hay margen para el crecimiento social para todos. Van a vivir un sector social ínfimo y pequeño, pero el 80 o 90% vamos a ser excluidos. Aparte de mirar los 30.000 lo que hicieron, que no eran cualquiera, eran estadistas, no eran ciudadanos cualquiera, era Abelino Bazán, era Marina Vilter, era Luis Aredes, era Arroyo, era Requena, era Arancibia, era mucha gente, digamos, que tenía pensamiento provincial, nacional, latinoamericano. Entonces eso es lo que tendría que visualizar, no olvidarnos de que dictadura es dolor, dictadura es muerte, dictadura es clandestinidad, es eliminación de la constitución, es el gobierno de lo que tienen plata, de los empresarios, ¿sí? De los terratenientes, no es donde la gente pueda defenderse. Y también ser consciente de que la democracia, construir una sociedad democrática, es un proceso largo y no es rectilíneo, es un proceso que se lleva esfuerzo, sacrificio y por ahí paciencia. En un Estado de Derecho, yo puedo poner un habeas corpus, puedo tener un abogado, puedo denunciar, ¿sí? Pero en la dictadura no, en la dictadura me mataban.
Entonces esa es la reflexión que yo dejo, y que también que los gobiernos que, que miran hacia afuera o que solamente, digamos, tienen como estrategia las inversiones externas y no tienen un modelo de desarrollo hacia adentro, van al fracaso. Así que creo que a mí, como yo recomiendo a la gente leer, recuperar la etapa histórica que tuvo nuestro país, como es el primer gobierno de Irigoyen, el primer gobierno de Perón, que están los sustentos sociales, industriales y económicos para seguir consolidando nuestra nación, pero una nación industrial, social para todos, no una nación para el 20% o para el 10% de la clase dirigencial. Así que apuesto y que espero que los jóvenes, pido que los jóvenes apuesten, digamos, al estudio, al trabajo, al diálogo, a la comprensión, al estudio, digamos, complejo de nuestra sociedad. Porque la historia argentina no es fácil. Y tengamos en cuenta de que nuestra república, digamos, tiene que recorrer mucho, mucho todavía, digamos, para ser fuerte. Tal es así que, por ejemplo, han pasado 42 años, todavía en 42 años, la esposa de Abelino Bazán no sabe a dónde está el cuerpo de su marido y no sabe quiénes son los asesinos que lo mataron y quiénes son los empresarios que pusieron la plata, que pusieron la camioneta, que pusieron la inteligencia para hacer desaparecer a este hombre. 42 años. Llevamos también más de 42 años pidiendo justicia por los desaparecidos, los 30 desaparecidos y 700 desaparecidos del apagón del Ledesma. El Ledesma, en el apagón, se está pidiendo juicio y castigo para Blaquier y pasamos más de 42 años y todavía el hombre no es procesado. Y tristemente los abuelos de esa época, ya tienen 80 y 90 años, se están yendo viendo impunidad. Así que esta cuestión de la democracia no es una cuestión de hablar, no es una cuestión de escritorio, no es una cuestión de papel, sino es una cuestión de trabajar, de ser honesto, de ser digno y de seguir confiando en la vida y seguir confiando en los jóvenes. Muchas gracias, profesor. Con esto concluimos el trabajo de la unidad curricular de Historia de la Cultura y de la Vida Cotidiana. Bueno, espero que te haya sido útil, Aníbal. Gracias, Dale, hasta luego. hasta luego.